Hola, te voy a hablar en este vídeo de dos conceptos muy importantes en fisioterapia y en todo tipo de lesiones y procesos patológicos del aparato locomotor, como son la fibrosis y las adherencias. Estos dos conceptos están muy relacionados entre sí porque la fibrosis es la que provoca las adherencias. Vamos a ir a explicar primero uno y luego voy a explicar un poco todos los tipos de fibrosis y de adherencias que pueden darse. Lo primero es, ¿qué es la fibrosis? Vale, cualquier tejido del aparato locomotor está formado y conformado por fibras situadas todas en la misma dirección. ¿Cuál dirección? Aquella de las fuerzas mecánicas que tienen que soportar o las que tienen que trabajar. La fibrosis se da por las causas que sea cuando un tejido, entre comillas, muere, ¿sí? Y se forman una serie de fibras para sustituirlo, esto eran las fibras normales, en posiciones, vamos a decir, más anárquicas. Se deposita fibrina, tejido fibroso en ese tejido. Eso es una fibrosis, ¿vale? Dependiendo de en qué tipo de tejido sea o en qué condiciones sea, las consecuencias van a ser unas u otras. Pero esto, insisto, sucede en todos los tejidos cuando hay una muerte tisular, cuando hay un sufrimiento también tisular, se producen estas fibrosis. Vale, ¿qué son las adherencias? Las adherencias son cuando estas fibrosis se dan en planos de deslizamiento. ¿Qué es un plano de deslizamiento? Pues todo aquel lugar en el que algo tiene que resbalar con respecto a algo. Y el cuerpo es un inmenso, infinito de planos de deslizamiento donde millones de cosas resbalan con millones de cosas, desde lo macroscópico, desde lo grande, donde un músculo completo tiene que resbalar con respecto a otro, hasta lo microscópico, hasta la última fibra muscular tiene que resbalar con la que tiene al lado. Todo tiene sus planos de deslizamiento y de movimiento. Músculos que se deslizan con respecto a huesos, tendones con respecto a músculos, ligamentos con respecto a huesos, a músculos y a tendones. Todo resbala con todo. El cuerpo es un infinito, un inmenso mar de cosas que resbalan con cosas. Es como si llevas una camiseta, una camisa, un jersey, un chubasquero, un abrigo, y cada vez que te mueves todo tiene que resbalar con todo. La camiseta con respecto a tu piel, la camisa resbala con la camiseta, el jersey va a resbalar con la camisa, todo tiene que resbalar con todo. El cuerpo es eso, pero multiplicado por muchísimos millones, porque son millones y millones las estructuras que resbalan en cada movimiento que uno hace, todo está resbalando dentro de mi cuerpo. Cuando esas fibrosis de las que hemos hablado antes se hacen en un plano de deslizamiento, se da una adherencia, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo ahora cuáles son las causas de las adherencias. Primero, causas posquirúrgicas. Aquí he dibujado diferentes planos además de deslizamiento. Tenemos la piel, la fascia superficial, luego tenemos una fascia muscular, luego tenemos, ¿sí? Y este es un corte, esto es un médico que opera, ¿sí? Para operar lo que sea, y hace un corte atravesando todos estos planos. ¿De acuerdo? Siempre que hay un corte hay una cicatrización, pero el cuerpo, sobre todo si se hace sin movimiento, si se hace con un reposo absoluto, no va a saber qué planos de deslizamiento tiene que respetar, ¿sí? No sabe que aquí tiene que resbalar esto con respecto a esto, esto con respecto a esto. Entonces, a la hora de cicatrizar, no va a hacer una cicatrización aquí, otra aquí y otra, sino que va a unir todo, va a hacer una cicatrización en la que todo esto se une. Van a darse adherencias, una fibrosis que genera adherencias entre los distintos planos de deslizamiento, ¿sí? Entre la piel y la fascia, entre la fascia y el músculo, y así sucesivamente, ¿vale? Este es el primer tipo de causa, ¿sí? La cirugía.
Hacemos una herida, hay una cicatriz y esa cicatriz provoca fibrosis y adherencias. No siempre, no en todos los casos hay las mismas adherencias y las mismas fibrosis. ¿Vale? Segunda causa, un esguince de tobillo. ¿Sí? Tenemos el ligamento, todas las fibras en la misma dirección y aquí se va a hacer una cicatrización más o menos fibrosa, más o menos anárquica, que va a tener además o no adherencias con respecto a la cápsula debajo, a los tejidos que pasan por encima, ¿de acuerdo? Y que va a hacer que ese ligamento quede más libre en su movimiento o más unido al resto de las estructuras. ¿De acuerdo? Y luego además que quede un tejido más correcto, más alineado a la función de ese ligamento, que es sujetar esta línea de fuerza. Si las fibras van en esas direcciones anárquicas, va a tener peor trabajo mecánico ese ligamento. ¿De acuerdo? Tercera, las roturas de fibras, lo mismo, vemos la dirección de todas las fibras musculares, la de la fuerza que tienen que realizar y podemos tener una rotura aquí con una fibrosis, ¿sí? Una creación de nuevas fibras más anárquica, ¿sí? Que de la misma forma que sucede en el ligamento va a hacer que este tejido trabaje peor, y además va a tener mayor tendencia a volver a romperse porque no trabaja, no tiene la misma elasticidad que el tejido sano. Es, para empezar, un tejido más fibroso, más duro y además con una arquitectura menos cercana a esa perfección de el alineamiento con las fuerzas que tiene que resistir en su trabajo diario. ¿Vale? Tenemos la sobrecarga mecánica, por ejemplo, tenemos aquí un plano de deslizamiento entre el bíceps y los músculos epicondilios, el braquial, ¿sí? Y en ese plano de deslizamiento, si hay mucho trabajo muscular, hay mucha fricción en esa zona, pueden darse inflamaciones que van provocando fibrosis y van haciendo que aquí se hagan adherencias. Estas adherencias por sobrecarga van a ser mucho más típicamente en planos de deslizamiento, ¿sí? En grandes zonas de fricción, pero también en un grupo muscular que está trabajando excesivamente, todas sus fibras, todas sus fascias, todas sus miofibrillas pueden adherirse unas a las otras, pueden hacer un gran proceso fibroso interno para hacerse más resistentes y soportar mejor ese esfuerzo que se les pide constantemente. Esa es una fibrosis muy típica de lo postural, un músculo que tiene que posturalmente que trabajar muy en cifosis, pues todos esos músculos de la espalda van a fibrosarse para adaptarse a ese trabajo constante, ¿de acuerdo? Siguiente, procesos inflamatorios, muy en relación con esa sobrecarga mecánica, porque si hay una sobrecarga mecánica se producen en esos planos de deslizamiento inflamaciones. Esas inflamaciones dan lugar a fibrosis y las fibrosis a adherencias. Bueno, aquí estamos hablando de procesos inflamatorios del tipo que sean, no solo de causa mecánica, sino también puede ser infecciosas o reumáticas. Todo lo que provoca una inflamación va a provocar posteriormente una fibrosis, ¿sí? Una de las consecuencias directas de la inflamación es el depósito posterior de tejido fibroso, de fibrina, ¿sí? He ido para atrás. Y la causa de la edad como última causa, ¿sí? En definitiva, la edad es una acumulación de procesos inflamatorios, de sobrecargas mecánicas, un cuerpo que se va desgastando, que se va secando, que se va fibrosando, ¿sí? El envejecimiento es una fibrosis, o la fibrosis no deja de ser un envejecimiento de un tejido. Podemos ver aquí en esta imagen. Aquí, me lo he pasado, ahora, podemos ver un nivel vertebral sano y aquí un nivel en el que hay un desgaste.
Todas estas estructuras picudas, antes de osificarse, todo esto que se llaman osteofitos, antes de osificarse fueron una fibrosis. La osificación de esos picos viene después de un proceso fibrótico. El tejido se va resecando, se va haciendo más fibroso y luego ese tejido fibroso se calcifica, ¿sí? Así es como se hacen esos picos, pero en definitiva, un cuerpo viejo es un cuerpo fibrosado. Si cogiéramos a una persona anciana de 90 años y le hacemos una disección, nos encontraríamos en todos los sitios, en todas las partes de su cuerpo que busquemos, mayor cantidad de tejido fibroso, adherencias, fibrosis. Veríamos toda su historia vital, todas sus sobrecargas mecánicas, todos los trabajos que ha hecho, todos los traumatismos que ha tenido, todas las inflamaciones quedan grabadas en el cuerpo en esa especie de fibrosis. Es la forma en que, de la misma manera que en un árbol podemos cortar y vemos los anillos con los inviernos duros y las primaveras lluviosas, podemos coger a una persona, le abrimos, le diseccionamos y vemos su fibrosis, de dónde han estado sus sufrimientos mecánicos, sus esfuerzos, sus inflamaciones, ¿sí? Tenemos, igual que los árboles, toda nuestra historia grabada en el cuerpo en forma de tejido fibroso. En cuanto a las consecuencias de estas fibrosis y de estas adherencias, primero, la restricción de la movilidad. Hemos quedado que todo resbala con todo. Si se dan fibrosis, si se dan adherencias, esos planos de deslizamiento se van restringiendo, se van acortando esos movimientos. Es por lo que un niño de 3 años se lleva sin ningún problema el dedo gordo a la boca, ¿verdad? Y se chupa los dedos de los pies, y una persona mayor tiene bastantes más dificultades para hacer eso, porque nos vamos endureciendo, resecando, fibrosando, vamos limitando nuestra movilidad por todos estos procesos fibróticos, ¿sí? Luego, alteraciones de la mecánica a distancia. Por ejemplo, me han hecho una cirugía en el apéndice. En esa cirugía me han quedado unas fibrosis de los músculos abdominales, que se ha quedado pegoteado con la fascia, y ahí tengo una tirantez, más o menos consciente, pero tengo una tirantez. Quizás me levanté de la cama el primer día tras la operación, me tironeó y hice un gesto para que no me duela esa fibrosis. Hice un gesto, estoy exagerando, pero hice un gesto así, acorté esa zona para que no me tire y ahí me he quedado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que ya estoy funcionando, sí, ya mi cuello está sufriendo también, mis hombros se han desequilibrado, toda mi mecánica a distancia de la zona de esa adherencia va a quedar mecánicamente alterada. Y eso puede suceder con cualquier otro tipo de herida, de cirugía que se haya quedado mal fibrosada, y que haya hecho adherencias internas que impliquen a otros músculos, etc. Eso va a poder generar, como digo, alteraciones mecánicas. Luego, menor elasticidad y resistencia de los tejidos. Obviamente, un músculo que ha sufrido una rotura en un lugar, se hace una fibrosis y esa zona de fibrosis es menos elástica, es menos jugosa, es menos parecida a la estructura normal de un músculo y está menos preparada para el trabajo muscular. Tiene más tendencia a volver a sufrir nuevas roturas. Menor riego sanguíneo de los tejidos. Obviamente, un tejido fibrosado, un tejido envejecido, es un tejido con menor riego sanguíneo. Y por último, el dolor. La fibrosis puede generar dolor porque, por ejemplo, en una rotura de fibras, en un esguince, toda esa maraña de tejido fibroso puede estar encerrando ahí raíces nerviosas a las que está comprimiendo. Esa fibrosis puede provocar dolor. Si no se trabaja, puede provocar dolor. De ahí que utilicemos el masaje transverso profundo, que lo que va a hacer es romper ese exceso de fibrosis para liberar, en ese sentido, los tejidos, vasos sanguíneos y raíces nerviosas que pueden haber quedado comprimidas y atrapadas en ese proceso fibroso. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que más o menos esto es todo con respecto a las fibrosis, a las adherencias. Creo que es un vídeo completo sobre todo este concepto y su importancia en la patología. Espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado cosas y espero que te sirva en el futuro para comprender mejor tus problemas, tus lesiones, tus esguinces, tus roturas de fibras y cómo
abordarlas para evitar este problema de la fibrosis y sus consecuencias. De cualquier forma, te animo a ver otro montón de vídeos con automasajes, con ejercicios, estiramientos que te ayuden a llevar mejor todo esto. ¿Dónde vas a encontrar todo? Aquí, en este tu portal de fisioterapia online.